De complementar los conocimientos adquiridos previamente en Photoshop, estoy grabando este tutorial para mostrar algunas herramientas y algunos procedimientos que pueden servirnos como tipsitos a la hora de retocar, de hacer ajustes de color, de pronto algunos otros detalles de clonación, etcétera, etcétera. Son cosas que se nos quedan por fuera de las actividades que se podrían trabajar regularmente, pero que son de mucha utilidad y no se nos puede olvidar a la hora de, o sea, que no los podemos dejar pasar, son importantes. Lo primero es, tengo acá entonces las capas. Lo primero sería duplicar la capa, ¿cierto? Control J o Command J, dependiendo del sistema operativo que estén empleando, el equipo que tengan. Y vamos a trabajar en esta porque esta la vamos a mantener para temas de previsualizar lo que llevamos el antes y el después, o por si cometo algún error en la copia, en la capa copia, no, pues podamos recuperarlo. Bueno, entonces, sobre eso, ¿qué pienso hacerle yo a esta imagen? Quisiera que fuera como un poquitico con un tono más frío, que el fondo me quedase más blanco, es decir, eliminar esa información de textura, de manchas, de sombras que tiene, esos amarillos tan extraños. Quizás eliminar, ya que el objetivo, el sujeto, perdón, en este caso el niño está saltando, entonces eliminar esas sombras de proyección para dejarle el fondo blanco. Esta línea de acá de quiebre del muro, que debería ser un sinfín, pero es como un murito ahí, entonces eso también lo vamos a eliminar de una forma rápida. No quiero eliminar qué, no quiero eliminar estas sombras proyectadas de las fotos, quizás acentuarlas un poquito más, darle un poquito más de color y realzar las fotografías, de pronto la flor, ¿verdad? Y bueno, y cuadrar temitas de iluminación. Por ejemplo, acá tenemos una luz al lado derecho para una sombra y sería interesante acentuarle una iluminación por allí. Bueno, vamos a ver qué cositas podemos hacer de forma rápida. Sin utilizar Camera Raw todavía, voy a utilizar trabajo con las capas de ajuste. El contenido de los elementos de acá es muy similar, de hecho hay muchos que están en el RAW, como por ejemplo la exposición, tenemos las curvas que aparecen dentro del RAW, detallitos de tono y saturación, bueno, pero vamos a empezar a emplear así una, un ajuste ligero. Entonces voy a ir por el primero al tema de la intensidad. La intensidad lo que hace es darnos más fuerza al color, ¿sí? Le da fuerza al color de cada píxel, mientras la saturación en este caso lo que haría sería aumentarme la cantidad de píxeles con una información de color en el mismo lugar. Entonces esto me va a permitir a mí lograr una imagen con un enriquecimiento visual mucho más alto. Em, Vuelvo acá. Bueno, miren que si le reduzco la densidad de esto, no, esperen un momento que estoy trabajando por el lado que no es. Dejemos la densidad aquí del color, hagámoslo así. Volvamos a intensidad. Le vamos a subir un poquitico la intensidad sin exagerar, porque si exagero ya empiezo a dañar el tono de la piel. Entonces debe que verse algo natural. Vamos a ubicarlo por aquí. Y la saturación la vamos a dar quieta. Listo, ya hicimos el ajuste de intensidad. Ahora, ¿qué me gustaría a mí, por ejemplo? Pues digamos que podemos trabajar un filtro de fotografía. Esto, viniendo a la capa de ajustes, tenemos también aquí el famoso filtro de fotografía. Los filtros de fotografía trabajan los valores de temperatura, pero como si fuese una capa encima con un color y con un modo de fusión. A diferencia de como se haría, por ejemplo, dentro de un RAW, que ya se hace con balances y ajustes paramétricos. Sin embargo, los resultados son similares. En este caso sale más rápido. Entonces, puedo escoger el tipo de filtro que ya vienen predeterminados con unos valores. Este filtro caliente es 85, o sea que es muy alto, y un filtro frío 82, que ya sería demasiado bajo. Entonces, eso trabajándolo por filtros. Pero puedo cambiar información de color, la cual sería básicamente trabajar un modo de fusión interno con una paleta de color múltiple. Puedo escoger cualquier tono y aplicárselo a la imagen y luego incrementarle la densidad de ese valor. Pero igual, bueno, trabajémoslo por los filtros que ya están prediseñados para hacer el procedimiento más rápido. Si voy a amarillo, pues se me vería esa tonalidad como un poquitico eh, cálida, inclusive con un poquito de formación de ciano, o sea, se ve como algo verdosa. Digamos que quiero trabajar este filtro frío, le voy a rebajar información y listo. Así estoy dándole como
poquitico más de realce a los puntos blancos, pero ahorita cuadramos esa parte. Recordemos el tema del balance de blancos. Voy a aplicar también un balance de blancos a esto, entonces voy aquí, voy a niveles y voy a aplicar un balance de blancos ligero, sin preocuparme por el registro, por hacer la marca referente, todo esto. Miren qué sucede si marco el blanco y luego el negro. Lo hice al revés, lo hice totalmente al revés. Ahora sí, en el registro del negro voy a decir que esta es la parte más negra, no va a ver. De pronto el niño tiene por aquí esta parte, eso. Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que yo considero que debe verse más blanco? En este caso, quizás el registro del busito que tiene pueda tener una tonalidad, bueno, yo creo que así, aunque nos quede un poquito verdoso, podemos emparejar sin ir a sobreexponer la imagen. Listo. Ya tenemos un ajuste ligeramente organizado, un ajuste básico y un ajuste rápido. Ahora, bueno, que considero que debo eliminar estos elementos de acá para trabajar como tipo sin fin. Voy aquí a la herramienta selección, en este caso a tomar la poligonal para no tener que ponerme a hacer curvas. Voy, selecciono este elemento sin tocar al sujeto o este palito de bambú o lo que sea que tiene en la mano. El palito de bambú es el tallo de un girasol. Entonces hago esta selección y presiono Shift F5. Se me abre la herramienta rellenar. Yo puedo trabajar, rellenar color frontal y lo que haría esto es que justo lo que está dentro de la selección se me va a rellenar con este color negro que tengo aquí asignado o con el color que tenga allí. Simplemente vamos a cambiarlo por según el contenido. Dejamos en opciones activo la adaptación de color, el modo normal para que no se nos genere ningún modo de fusión de capas y la dejamos con opacidad al 100%. Ok, y miremos lo que sucede. Ay, no sucedió nada. Aquí algo hice mal. Ah, bueno, que esto ya hice mal aquí. Parte del procedimiento de los afanes. Estaba parado en la capa que no era. Estaba parado en la capa niveles. Tengo que pararme inmediatamente en la capa de la imagen. Voy de nuevo, Shift F5, F5 y ok. Ahí sí debe aplicarme. Listo, ahí sí me aplicó el, mm, el relleno. Listo, Shift F5. Esto no es una herramienta perfecta, pues tiene demasiadas ventajas, pero habría que llegar a hacer ajustes de pronto con el tampón de clonar, con el parche, con las herramientas de corrección en específico. Claro está. Hago estos ajustes así ligeritos como para eliminar esa información. Enter. Y listo. Ya lo demás será corrección de detalles al final. Bueno. Listo, ya tenemos esos pequeños atajos. Ahora, quizás podamos trabajar un poquitico más con el RAW. Voy a venir sobre la imagen. Vamos a venir a filtro. Filtro cámara RAW. Como la garganta molesta. Listo. Tenemos aquí el RAW en general, pero no le voy a editar nada de lo que normalmente le editaría, en exposición y todo eso, no. Ahora me voy a concentrar en las herramientas que les mencionaba. Voy a esta herramienta en la parte superior. Estas son las herramientas de filtros graduados. Estas tres, bueno, todas son muy útiles, pero estas tres son quizás las que más utilizaremos de acá, porque son las que nos permiten aplicar todos los ajustes del RAW, pero de manera dedicada, es decir, a espacios específicos. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Voy a trabajar primero este, que es un filtro graduado. El filtro graduado nos permite, doy clic y arrastro, nos permite aplicar una configuración de RAW, ¿cierto? De los ajustes de RAW, pero solo un segmento de la fotografía. Es un ajuste parcial. Y quizás los ajustes parciales son lo mejor que le puede pasar al trabajo de retoque, porque nos permite trabajar de manera dedicada o por segmentos la imagen. Entonces miremos que ahí lo que estoy haciendo es darle unos valores, si meto la exposición por ejemplo, ¿cierto? Unos valores de iluminación al lado derecho, como si tuviésemos una lámpara allí, que no me está afectando en ningún momento al sujeto. O sea, no es un filtro general, solamente está aplicado una partecita.
Listo. Aquí podemos altas luces o iluminaciones. eh, Quizás un poquitico de contraste, eliminarle un poquitico de contraste y eliminar un poquitico de sombras. Ojo con eso que no nos vaya a afectar tampoco demasiado las imágenes que tenemos allí. Aumentamos los negros, pero no disminuimos la barra, por lo tanto los negros van a quedar un poquito más acentuados. Y listo, aquí podemos detallarnos algunas sombras que quizás debamos eliminar ahorita, pero eso lo hacemos más adelante. Esto es muy importante, eliminar la neblina. Saber si debo eliminarla, por ejemplo, miren lo que sucede, o si debo acentuarla. Pero no, este es muy recomendado aplicarlo en un filtro general, o sea, toda la imagen. Entonces aquí no lo vamos a tocar. Yo creo que ya está hecho. Bueno, hicimos claridad, bueno. Este ladito solito queda ya con esta iluminación. Voy a ir a este filtro graduado, este filtro radial, es lo mismo que el filtro anterior, pero en una circunferencia. Aquí lo que sucede es que la circunferencia, o sea, el efecto se me está aplicando de aquí hacia afuera. Le doy aquí interior, que lo que haría es invertir el filtro. Aquí se lo estoy aplicando solamente al rostro. Ya depende de lo que yo le modifique aquí, si le bajo sombras, si se las subo, si le elimino las altas luces y le subo aquí, a ver qué sucede. Se me genera de pronto un poquitico más información en el rostro. Ya vamos a trabajar suavemente. Pronto un poquito de claridad. A ver cómo se ve, suavizado, sin suavizar, un poquito más dramático. Listo. Bueno, la cuestión es cómo utilizo yo adecuadamente las herramientas. Ahora, vamos a mirar este que siempre me ha parecido maravilloso, que es con el cual vamos a acentuar diferentes valores. Como por ejemplo, acentuar un poquitico lo que sería el amarillo de la flor. Entonces este es muy sencillo. Disminuyo el tamaño del pincel primero y doy clic. Miren que acá se me hace una marca. Significa que si yo puedo tener varios pinceles, ¿cierto? Si tengo varios pinceles en el formato, en la imagen, cada pincel va a tener su propia configuración. Listo. Entonces veníamos a darle nuevo y aquí se nos crea uno nuevo y vamos a trabajar la configuración de este y luego venimos y seleccionamos a trabajar la de este. Vamos a cuadrar este un poquitico, quizás debamos subirle un poquitico la saturación. Aquí. Y contraste. Siempre hubo un cambiecito importante. Le trabajamos un poquitico el enfoque y listo. Considero que ya esa parte está hecha. Ahora vamos a trabajar en este. Entonces va a aplicar a todo lo que yo pinte. Si quiero que esto me aplique un poquito más tenue, simplemente le reduzco la densidad junto con el flujo. Entonces esto me permite, por ejemplo, aclarar esas sombras que no queremos que vayan, sin necesidad de utilizar herramientas de corrección, solo con juegos de luces. Acá, aquí entonces disminuimos las sombras aumentando la barra, el valor de la barrita. Listo. Bueno, si quisiera borrar lo que estoy haciendo, simplemente presiono Alt y miren lo que sucede. Alt presionado se nos convierte en un pincel de restar. Entonces Control Z. Listo, aplico todo. Borro simplemente lo que necesito borrarle aquí sobre el zapatico. A ver, aquí con el Alt presionado disminuyo el tamaño y limpio el zapato. Para que no me vaya a quedar con ese valor de exposición que estaba añadiendo. Aquí me salió un poquitico. Es cuestión de trabajar con bastante delicadeza en estas áreas. Bueno, listo, ya aquí podemos ajustar esto. Recuerden que no estamos aplicando pintura, no estamos aplicando color, estamos aplicando ajustes de iluminación. Entonces hay que tener siempre presente este detalle para entender la diferencia entre cada herramienta. Listo, entonces, bueno, este habría que aplicárselo a toda la imagen o en los momentos, aquí es que aquí tiene demasiadas manchas, pero yo creo que ya es suficiente por ahora. Tomo la manito y ya tengo aquí activos otra vez los filtros generales. Entonces, como es un filtro general, es un filtro básico, entonces puedo trabajar aquí la edición. Le voy a bajar temperatura, voy a hacer un poquitico la exposición, pero no, es que no, de hecho no, ya está mucha información de exposición que le apliqué con el pincel.
A ver qué más podríamos acomodarle a esta fotografía. Aumentémosle un poquitico esto para que se nos elimine como ese blur o ese resplandor difuso que tiene la imagen. Un poquitico de información de negros, un poquitico de información de sombra, no ya es demasiado. Bueno, creo que ya de hecho se me está subexponiendo mucho. Perdón, sobreexponiendo mucho. Entonces, yo creo que por ahí podríamos mantener el nivel. Ya es cuestión de corregir estos detalles, que los podemos hacer con herramientas de corrección o también con las de iluminación. Pero estos detallitos de aquí sí les recomiendo más que lo hagan al salir del RAW directamente en Photoshop. Bueno, aquí ya quedaría faltando unos detallitos como por ejemplo la luminancia, un poquito de claridad. Recordemos que esto se hace para que la imagen nos quede con más suavizado, pero sin exagerar, porque si no, miren lo que sucede, se empasta la piel. Y siempre hay que tener presente que cuando estamos trabajando rostros, esto no puede suceder. Listo. Miren el gran cambio, claro, quedó con un montón de información así de desprolija y desordenada. Sin embargo, la idea es que conozcan y exploren las herramientas que les acabo de mostrar para que les sea más fácil o más rápido el procedimiento para trabajar. Voy a recuperar lo que dice que lo hice muy desordenado. ¿Listo? Y vamos a mirar otra cosita por aquí, que es en cuanto al enfoque. Bueno, la fotografía tiene mala calidad, es de un estudiante que me la prestó para hacer este videito. Y voy a mostrar un detalle aquí que es el enfoque de estabilización de imagen. ¿Listo? El enfoque por estabilización de imagen es cuando la fotografía me quedó con movimiento. Por lo general no es el objetivo el que se mueve, sino la cámara. O sea, porque cuando tomamos la foto, o el fotógrafo tomó la foto, respiró, movió el lente porque era muy pesado, entonces le costaba mantenerlo estable, por muchas razones. O el viento externo de pronto movió al, al fotógrafo. Bueno, pueden suceder muchísimas razones. Entonces esto lo que hace es como emparejarnos los píxeles que están desfasados. En esta imagen no había mucho, pero siempre, siempre por alguna razón hay algo de desfase que es interesante si lo nivelamos. Miremos cómo está. Suprimámosle porque como no necesita tanto, entonces ya lo que pasaría es que estaría dañando la imagen. Y listo, vamos a ver qué sucede, qué cambio hay. Esperamos, el filtro siempre se toma su tiempo, dependiendo del tamaño de la imagen y la calidad es la misma. Bueno, como esta imagen no es que tenga mucha calidad, entonces el cambio se ve como un poquito mínimo. Pero no, aquí se aprecia entonces la ganancia con los píxeles. Con una imagen de mayor resolución, obviamente el resultado será mucho mejor. Listo, voy a hacer de nuevo el RAW rápidamente. Rapidito, rapidito. Y bueno, es que lo que sucede es que me lo está aplicando sin esas capas. Las voy a fusionar en este caso, pero entonces lo recomendado aquí sería hacer aquí control E, control E, control E, para que se me fusionen con esta. Sería como hacer esto antes de aplicar los ajustes de capa. Ya eso depende del orden de los factores según su intencionalidad. Bueno, por eso me quedo sobreexpuesto ahorita. Como yo ya aquí le había trabajado algunos valores de brillo, iluminación, etcétera, intensidad, entonces al aplicárselos aquí se sobreponen y no nos quedó como tan acorde a lo esperado, ¿cierto? Quiero que se vea algo frío. Recuerdo acá tomar este pincel. Primero esto. El rojo tiene que quedar en la parte en la que no hay efecto. Y vamos a tirarlo más tenue, menos contraste, sombras, le disminuimos un poquitico la exposición, subimos altas luces, un poquito menos exposición, y yo creo que por ese lado vamos bien. Bueno, repito, tomamos el pincel, retocamos la florecita, miramos si de pronto con más saturación se nos ve más amarilla, sí, funciona muy bien. Yo podría aplicarle lo mismo al tallo de la flor, algunos detalles de los ojos del niño para que se vean más expresivos. Pero bueno, ya. Básicamente es todo lo que tenía para mostrarles. Podemos trabajar graduales, podemos trabajar pincel para borrar las sombras, no se nos puede olvidar. Cada pincel es independiente, cada vez que yo cliqueo
al terminar un proceso puedo trabajar de manera independiente, por lo tanto cada ajuste o cada valor que yo vaya aplicando va a respetarse de manera destructiva, perdón, de manera no destructiva, de forma independiente. Listo, son solo algunas de las cositas que tenía para mencionarles. Hay muchísimas más herramientas, claro está, como por ejemplo la herramienta desenfocar manual, ¿cierto? Esta herramienta funciona como una especie de pixel que nos permite, es que aquí no se alcanzará a ver mucho porque, bueno, si se lo aplico sobre el rostro de pronto sí. Vamos a ver, desenfocar. La herramienta desenfocar nos hace un desenfoque dedicado a donde yo se la aplique. Listo, es para hacer desenfoques más bien sutiles porque no es que aplique demasiado. Si yo quisiera hacer un desenfoque más aplicado, ya lo aplicaría por un filtro. Desenfocar, desenfocar más, desenfocar o desenfocar más, que lo que hace es un desenfoque general en la imagen, o desenfoque de forma, o un desenfoque de lente, que es el que yo recomiendo, después de hacer el de estabilización. Listo. Si quiero desenfocar, por ejemplo, un fondo, que en esta imagen no sería muy funcional, porque el fondo es un fondo blanco. Si yo quisiera aplicarle un desenfoque al fondo, tengo que hacer una máscara. Hago una máscara con una selección, con la pluma, ¿cierto? Y al fondo lo empiezo a desenfocar. Y listo. Bueno, yo creo que es todo por este tutorial, este cortico tutorial de esta ñapa, este anexo a herramientas de Photoshop. Y espero que les sea muy útil. Pronto más adelantico grabaré otro.